Buenas tardes, estimados alumnos. Ahora continuaremos con la siguiente parte, o la última parte, de nuestro tema de homeostasis de la glucosa. Y para eso vamos a revisar un poco sobre la fisiopatología de la misma y vamos a revisar algunos de los temas que corresponden, como glucagón, que nos falta revisar un poquito, algo de somatostatina, y luego nos adentraremos por completo en la fisiopatología, algunos criterios para tratar, diagnosticar la diabetes. Ya sabemos que para que se asegure la función normal del organismo, el cuerpo humano pues depende de un control muy estricto de los niveles sanguíneos de glucosa. Y hay una red pues muy sofisticada de hormonas, neuropéptidos, ¿no? Que ahora vamos a revisar nuevamente, ¿no? Surgen del cerebro, del páncreas, intestino, el hígado, tejido adiposo, tejido muscular, y el páncreas pues es un elemento clave, ¿no? Secretando pues la insulina y básicamente, ¿no? Insulina y básicamente glucagón. Sabemos además, ¿no es cierto?, que si se trastorna esto, puede llevarse pues a trastornos metabólicos como diabetes, como situaciones, ¿no?, obviamente caracterizadas como diabetes por hiperglicemia o incluso hipoglicemia. Y y la prevalencia pues de la diabetes, los problemas de salud que trae y sobre todo los costos, ¿no?, son muy importantes y tienen un peso muy grande en la salud de nuestro medio. Por lo que hay que comprender, ¿no es cierto?, al máximo lo posible los mecanismos que están involucrados pues en las interacciones en las interacciones y en todos los manejos que se tiene del paciente con diabetes. Sabemos que hay pues 5 células, ¿no es cierto? Repitamos que hay básicamente 5 células en el páncreas, ¿no?, que desde el punto de vista endocrino, ¿no?, las células alfa que producen el glucagón, un 15 al 20% de todas las células del islote, las células beta que van a producir insulina, que van a producir péptido C, que van a producir amilina, que recuerdan también produce GABA, que pueden llegar hasta el 80% de todas las células del islote, las células gamma que producen el polipéptido pancreático, o células F también, ¿no?, que están en un 5% más o menos de la producción total, del número total, perdón, de células del islote, y las famosas células alfa, ¿no?, las células delta, perdón, no alfa sino delta, que producen pues somatostatina, que pueden llegar a ser hasta un 10% del total de las células. Asimismo, como ya habíamos mencionado también, las células que producen grelina, ¿cierto?, pero son las menos, básicamente puede llegar hasta un 1%, ¿no?, del total de las células pues de los islotes. ¿Cómo esto, ¿no es cierto?, esta cantidad de células o esta situación celular nos lleva a que revisemos ahora lo que corresponde a, por ejemplo, el glucagón? Entonces el glucagón ya sabemos que es sintetizado por las células alfa y que sus acciones básicamente antagonizan a la de la insulina, cuyo tejido principal donde van a actuar, donde se ven la mayoría de los efectos, es en el hígado, al aumentar la cantidad o el valor del AMP cíclico. El glucagón, ¿no?, se van a secretar básicamente por un tema de hipoglicemia, ¿no?, hipoglicemia, o algunos aminoácidos, como la arginina, ¿no?, un aumento, ¿no?, de arginina y alanina pueden llevar también a que se secrete, e inclusive la estimulación por el sistema nervioso simpático. Y a su vez obviamente habrá factores que lo inhiben, como la hiperglicemia, la propia insulina y la propia somatostatina. Los efectos sobre el metabolismo de los carbohidratos del glucagón: incrementar o aumentar la liberación de glucosa al estimular pues la glucosa y fosfatasa hepática, degradan el glucógeno, ¿no?, al activar la glucofosforilasa hepática. Y además, ojo, ¿no es cierto?, ojo, aquí lo vamos a ver más adelante también, no toda la glucosa que se obtiene en situaciones de ayuno es por glucagón, porque también tenemos aquí
que algunas pueden ser producidas, por ejemplo, por catecolaminas. Vamos a verlo en alguna circunstancia. A largo plazo también tenemos, ¿no?, el glucagón, que aumenta la gluconeogénesis hepática, ¿no?, al activar a la fosfenolpiruvato carboxiquinasa. Disminuye la concentración de fructosa 2,6-bifosfato, con lo que se favorece nuevamente la gluconeogénesis. Asimismo, también el glucagón hay efectos en los lípidos, ¿no?, que lleva a lipólisis, ¿no?, aumenta la actividad, pues, de la limpasa sensible a hormonas de estrés, básicamente a nivel de tejido hepático. Aumentará, pues, la formación de cuerpos cetónicos, como el beta-hidroxibutirato y acetoacetato en el hígado. Asimismo, puede llevar a que haya un efecto de la acetil-CoA carboxilasa, ¿no?, o va a inactivar la acetil-CoA carboxilasa, con lo que se disminuye, pues, la conversión de acetil-CoA a manonil-CoA, y esto favorece, pues, la cetogénesis sobre la lipogénesis. Además, el efecto del glucagón sobre las proteínas favorece la degradación de proteínas, la proteólisis, disminuye la masa magra corporal, pero hay otras hormonas que son responsables en situaciones más agudas, más que el glucagón, más importante que el glucagón, como las catecolaminas y el cortisol, no, en situaciones del ayuno, para aumentar la degradación de proteínas. Asimismo, otra de las hormonas que también son importantes a nivel del páncreas, ¿no?, la somatostatina, ¿no?, que es un neuropéptido, ¿no?, producido por células no solamente del páncreas, ¿no?, sino también por células inflamatorias, células inmunológicas, y responde a varios estímulos. Puede ser un regulador inhibitorio endógeno de diversas funciones celulares, como secreciones, como también movilidad, como proliferación, y su acción, pues, está mediada, como ya lo hemos visto, por receptores acoplados a proteína G, ¿no?, que están distribuidos en el cerebro, en la periferia, ¿no?, y de ellos, ¿no es cierto?, hay varios que están involucrados en diversos órganos, en diversos tejidos del organismo. Como ustedes pueden ver, ¿no?, secretada por la célula delta, y nivel glucagón y nivel de insulina, y obviamente tiene la participación que hemos nosotros comentado para mantener la homeostasis de la glucosa. Sin embargo, ¿cómo es que se regula o se produce toda esta interrelación, ¿no?, entre insulina, glucagón y las demás hormonas? Como ya vemos, tiene que mantenerse un nivel promedio de glucosa entre 4 y 6 milimoles, y en el estado, por ejemplo, en el estado posabsortivo, el estado de ayuno, ¿no?, ¿qué es lo que nosotros vemos que va a suceder, ¿no? En ese estado, ¿no?, la glucosa sanguínea disminuye, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como va a disminuir la glucosa sanguínea en la cuestión de la noche, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a favorecer, obviamente, la actividad del glucagón, que va a generar glicogenólisis, gluconeogénesis, como ya hemos comentado, y nuevamente los niveles de glucosa se elevan a su valor normal. Pero además, ¿qué pasa cuando sube la glucosa por un nivel por encima de lo que debería estar un nivel estrictamente controlado? Si se eleva la glucosa, entonces va a producir la insulina, va a ejercer los efectos sobre el hígado, sobre el hepatocito, sobre el músculo, para aumentar la captación de glucosa, para aumentar la glucogénesis y para disminuir la gluconeogénesis, con lo que los niveles de glucosa vuelven a su valor normal. Pero esto, ¿cómo se logra? Todo esto se logra gracias a que, ¿no?, el nivel de homeostasis de la glucosa, ¿no es cierto?, se produce por aquí una explicación un poco más detallada, ¿no?, de la acción de la insulina, y por este lado de la acción del glucagón, ¿no? La insulina, ya hemos comentado, incrementar la tasa de transporte de glucosa en las células blanco, incrementar la utilización de glucosa y de generación de ATP, incrementar la conversión de glucosa a glucógeno, incrementar la absorción de aminoácidos y a su vez la síntesis de proteínas, y además incrementar, pues, la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo, con lo que la concentración de glucosa disminuye. Y por otro lado, ¿no?, el glucagón va a incrementar la degradación de glucógeno hacia glucosa en el hígado músculo esquelético, incrementar la degradación de las grasas a ácidos grasos en el tejido adiposo, e incrementar la síntesis y liberación de glucosa de nuestro hígado, con lo que la concentración de glucosa se puede elevar, y con eso se regula nuevamente la homeostasis de la glucosa. Pero eso no es todo. Existen además
una serie de hormonas contrarreguladoras. No es la única el glucagón. No es la única el glucagón. Tenemos, por ejemplo, ¿no?, que en el ayuno, cuando hay en la condición de insulina baja, las hormonas contrarreguladoras están elevadas, y eso quiere decir que hay un ingreso neto de gluconeogénesis, ¿no? Producción de glucosa en el hígado, no hay insulina, pero sí está activando el glucagón. Están activados los glucocorticoides, está activada la epinefrina, norepinefrina. Y en el estado postprandial, cuando la insulina está elevada, las hormonas contrarreguladoras se encontrarán inhibidas. No hay un estímulo para la producción de glucosa, ¿no? Esto, ¿no es cierto? Esto que es parece muy básico, es muy importante, porque estas hormonas contrarreguladoras que se encuentran en este lado son las responsables, por ejemplo, ¿no?, de los síntomas agudos que tiene el paciente cuando presenta una hipoglicemia. Porque cuando hay una hipoglicemia, ¿quiénes son las que van a actuar? Obviamente va a actuar glucagón, va a actuar corticoides, pero los efectos, o los síntomas que tiene el paciente son síntomas simpáticos, porque se activa la epinefrina, la norepinefrina, ante una situación de hipoglicemia severa. Y eso lleva a que se incremente la producción de glucosa. Obviamente, también el glucagón, ¿no es cierto?, y los corticoides van a actuar en el momento que haya la hipoglicemia, la baja de la glucosa. Por ejemplo, ¿no?, el corticoide actuará en su momento cuando se produzca el ritmo circadiano correspondiente, y la hormona de crecimiento también va a actuar cuando corresponda en el momento del ritmo circadiano, cuando se encuentra en una mayor concentración. Pero todo esto, toda esta interacción entre insulina, entre glucagón, tiene un correlato muy interesante, ¿cierto? Un correlato muy interesante en la interrelación multisistémica, que es el enfoque que quisiera que ustedes tuvieran en cuenta para regular la homeostasis de la glucosa. Entonces, existen varios ejes sistémicos, como por ejemplo el eje cerebral, islote de Langerhans, el eje hepático, islote de Langerhans, el eje intestinal, islote de Langerhans, e inclusive puedo encontrar yo un eje del tejido adiposo con el islote de Langerhans también. Entonces, ¿cómo se puede interrelacionar todo esto, no? Uno de los órganos o de los sistemas que interactúa es el cerebro, ¿no? Este cerebro. ¿Y cuál es su actividad? Sabemos de que el páncreas está altamente inervado por estímulo, por fibras simpáticas y parasimpáticas, y al mismo tiempo también los receptores de insulina están muy distribuidos en el cerebro. Entonces es una interacción muy íntima. La secreción de glucagón también puede ser modulada por ejemplo, factores neurotróficos derivados del hipotálamo a través de vías eferentes. Y además, inclusive las melanocortinas también actúan directamente reduciendo los niveles de insulina basal al estimular las fibras simpáticas a través de los receptores alfa. Actuando sobre los receptores alfa, ¿no?, la norepinefrina inhibe la secreción de insulina, que es un aspecto muy importante, pues, de la respuesta lucha o huida, porque tú no necesitas que haya poca glucosa en suero, no en plasma, sino buena cantidad de glucosa. El neuropéptido I, muy importante, que se expresa básicamente en las fibras simpáticas, ¿no?, también bloquea la liberación de insulina. Asimismo, además del efecto de estimulación de la insulina que se da por la acetilcolina, ¿no?, a través del receptor muscarínico M3, la concentración de melanina del péptido intestinal vasoactivo además de su interacción o de su relación con los péptidos que liberan gastrina, promueven, pues, la insulina, ¿no?, y en el caso específico del péptido intestinal vasoactivo promueve la liberación del glucagón. La insulina también, o la liberación de insulina, es estimulada por la fase cefálica. Recordarán la fase cefálica de la digestión, ¿no?, que representa, pues, el reflejo condicionado de la secreción hormonal, ¿no?, que se da incluso en ausencia, pues, de alimento, no, sino que es antes de que se dé la ingestión de los alimentos. Además, ¿no?, esta fase cefálica es importante para asegurar, pues,
el manejo adecuado, ¿no?, postprandial, ¿no?, de la glucosa. ¿Cuál es el otro eje, ¿no?, que es importante? Tenemos el eje hepático. Este eje hepático es importantísimo. ¿Por qué? Porque la unión del glucagón, por ejemplo, al receptor del hepatocito lleva a la cascada que ya hemos referido anteriormente, ¿no?, para producción de glucosa en plasma, ¿cierto? Resulta en una activación de la pKa, lo cual estimula pues dos procesos, ¿no? Uno que promueve la glucogenólisis, el otro la gluconeogénesis, y el otro pues inhibe la glucólisis y la glucogénesis. También, ¿no?, la insulina, obviamente en oposición al glucagón, va a estimular, ¿no?, la glucólisis a través de los mecanismos que nosotros ya hemos comentado. Además, ¿no?, además de esta relación entre el hígado, insulina y glucagón, está el otro eje, ¿no?, que es el eje con el intestino. Y este eje es muy importante porque el intestino libera varias hormonas, ¿no?, al ingerir nutrientes como el GLP-1, el GIP, ¿no?, que se van a unir a la célula beta del páncreas para potenciar la secreción de insulina. Además, ambas hormonas pues ejercen efectos extrapancreáticos, como la expresión del gen de la insulina, la neogénesis de la célula beta inducida por incretinas, la proliferación y sobrevivencia y la prevención de la apoptosis de la célula beta, ¿no? Y estas acciones tienen unos efectos muy importantes en diversos organismos. Además de las incretinas, algo bien interesante, hay también las decretinas, y ahí están, en las decretinas, que no están descritas muy bien todavía, pero es bueno que lo vayan sabiendo, están la limostatina y la neuromedina U, que se secretan durante el ayuno para suprimir la liberación de insulina. Además hay otros péptidos, ¿no?, intestinales, como la colecistoquinina, la gastrina, y tenemos, por ejemplo, ¿no?, la gastrina, que se secreta pues por las células G, actúa como un factor de crecimiento del islote, junto con el factor alfa de crecimiento transformante, y diferencia pues o promueve la diferenciación de las células precursoras de los ductos y la neogénesis de la célula beta. Además, ¿no?, induce la expresión de los genes de glucagón en las células alfa. Asimismo, ¿no?, la colecistoquinina, que se sintetiza y se libera de las células duodenales, ¿no?, y potencia la secreción de insulina inducida por ácidos, o por aminoácidos, por glucosa, y también aumenta la secreción de glucagón. Otro factor importante además es la obesidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha descubierto que las alteraciones de la microflora intestinal tendrían que ver en alguna parte del mecanismo, o en alguna parte de la alteración de la función de la insulina en los pacientes que tienen diabetes tipo 1 o tipo 2. Y por último, ¿no es cierto?, nuestro eje que involucra a los adipocitos, ¿no?, e inclusive también a los miocitos, ¿no?, ¿qué es lo que sucede, ¿no? Lo que pasa es de que la insulina, ¿no?, actuando en estos dos órganos mencionados, facilita la captación de glucosa, ¿no?, la captación de glucosa por el transportador GLUT4, que ya lo hemos conocido, y por otro lado también existen adipoquinas y mioquinas secretadas del tejido adiposo y muscular respectivamente, que modulan la liberación de insulina. Por ejemplo, ¿no?, una sustancia importante, la leptina, ¿no?, que es la adipoquina más famosa, que actúa sobre sus receptores del núcleo 4 hipotalámico para inhibir la ingesta de alimentos y por lo tanto controlar toda la homeostasis de la glucosa del organismo. Entonces estamos viendo que hay varias
varios sistemas orgánicos involucrados en la homeostasis de la glucosa. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando vemos diabetes, que es una enfermedad metabólica que básicamente se caracteriza por hiperglicemia, ¿no? Asociada a defectos de secreción de insulina o de acción de insulina, que puede tener dos extremos: una diabetes muy bien manejada, con una paciente en buen peso, haciendo actividad física, ¿no? o con apoyo familiar, o el otro extremo, ¿no? Como ustedes lo pueden ver aquí, un paciente muy mal controlado, con úlceras del pie, que están lesionando gravemente o están dejando mucha morbilidad e inclusive mortalidad en los pacientes, ¿no? Siempre me voy a acordar de aquel paciente que no tuvo su curación que le tocaba ese día de su pie diabético porque estaba infectado, y lamentablemente el señor al día siguiente se comenzó a complicar, hizo sepsis y se murió por este problema, porque la sepsis, que tiene origen en piel por estas úlceras gangrenosas, ¿no? Son pues úlceras que van a tener múltiples microorganismos, no es uno solo, y si es en un hospital, obviamente todos comprenderemos que son microorganismos que tienen múltiples resistencias a múltiples agentes antibióticos. Pero lamentablemente pues ya lo sabemos, que cuando llegamos al diagnóstico de la diabetes, solamente es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque ya tenemos durante mucho tiempo, 10 a 15, otros dicen 7 años, 10, 15 años, ya tenemos alteraciones en varias situaciones, ¿no? Tenemos alteraciones, por ejemplo, en resistencia a la insulina, que nos lleva a una hiperinsulinemia, que a su vez nos lleva a aterogénesis, incremento de triglicéridos, disminución de la HDL, una relación importante con la hipertensión arterial. Obviamente todo esto relacionado con este tipo de obesidad, donde la relación cintura-cadera se altera completamente. La obesidad, ¿no?, que conlleva o que corresponde al estadio 1, donde hay inclusive tolerancia normal a la glucosa, pero luego llega pues el estadio 2, donde ya tenemos una deficiencia de insulina. Y en este nivel pues ya el transporte de glucosa está afectado, la producción de glucosa está muy aumentada, ya hay una glucosa plasmática muy aumentada después de los alimentos postprandial, ya tenemos presencia de microangiopatía, ya tenemos presencia inclusive de macroangiopatía, ya hay intolerancia oral a la glucosa, y luego pues tenemos lamentablemente que desencadenar en el estadio 2, que es la diabetes mellitus. Esto lleva a que actualmente no se maneje el famoso octeto ominoso de la hiperglicemia con los y por eso les refería, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta imagen es muy parecida a la que nosotros revisamos anteriormente sobre los órganos, ¿no?, o la interacción multisistémica para regular la homeostasis de la glucosa. ¿Por qué les comento esto? Porque esta lámina es la que nos tiene que orientar al momento de pensar en un paciente que yo le encuentro hiperglicémico y será diabético. Entonces, hay alteraciones en incretinas, hay incremento de la lipólisis y menor captación de glucosa en el adipocito, hay una alteración de la reabsorción de glucosa en el riñón, muy importante. El riñón tiene una función importantísima y a veces lo dejamos de lado. Hay disminución de la captación de glucosa por el músculo, habrá disfunción de neurotransmisores, como ya lo habíamos comentado, habrá producción de glucosa hepática incrementada, o quizás hay una alteración de la secreción de glucagón, o una alteración de la secreción de insulina. Todo esto es lo que nos lleva a nosotros a considerar una nueva terapéutica o una nueva orientación para el manejo de la diabetes mellitus en los pacientes que nos toque ver. Y entonces tenemos que la clasificación de la diabetes, ya sabemos, tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional, hay síndromes de diabetes monogénicos, incluso alteraciones del páncreas exocrino, como por ejemplo la fibrosis quística, algunas inducidas por fármacos, ¿okay? Y el diagnóstico, ojo, estas láminas son láminas muy bonitas que las estamos utilizando con la referencia respectiva de el Standards of Medical Care in Diabetes, ¿no?, de la Asociación Norteamericana de Diabetes, que es quisiera que referirlos a esa publicación, que lo tienen aquí y está libre, totalmente disponible, del 2017, ¿no?, disponible para que todo el mundo la emplee, obviamente en inglés, ¿no? Entonces tenemos
el nivel de los criterios para diagnosticar diabetes, ¿no? Ahí está la glucosa, cualquier glucosa en ayuna mayor a 126, o una glucosa en plasma a las 2 horas, que sea mayor a 200 durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa. O si no, que tengamos una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. O también, y esto es algo bien interesante que es lo que estamos modificando, ¿no? Síntomas clásicos de diabetes y una glucosa aleatoria, o sea, en cualquier momento del día que esté mayor o igual a 200. Estos criterios son muy importantes para diagnosticar diabetes. Tanto que hay, por ejemplo, han sacado una publicación bien interesante, ¿no? Sobre si está en riesgo de diabetes. Sería interesante, por ejemplo, hacer esto, miren, aplicar esto en sus familiares. Eso sería un trabajo bien bonito. Solamente entre ustedes, que son como 600, imagínense que 600 le tomen esto a 2 familiares, o a 3 familiares, o a 4 o 5 familiares. Miren, imagínense la población que tendrían para hacer un estudio bien interesante de si es que están en riesgo de diabetes. Y esto está libre, por si acaso. Y aquí está, ¿no? Si tú tienes más de 5 en el score, entonces estás en riesgo de tener diabetes mellitus, y lo que se solicita, ¿no? Inclusive lo pueden asociarse con algún laboratorio, con algún sitio, para que le hagan las pruebas respectivas y tendrían algo bien interesante que publicar o que presentar. La prediabetes, ¿no? Y este es un criterio que está considerando, ¿no? Si estás entre 100 y 125 en ayunas, ojo, ¿no? Ya estás en intolerancia a la glucosa en ayunas, ¿no? O si estás a las 2 horas, estás entre 140 y 199, todavía no estás en diabetes, pero estás en intolerancia, ¿ok? A la glucosa, a intolerancia al test de glucosa. O si no, estás en estos niveles de hemoglobina glicosilada. Muy interesante, ¿ok? Aquí tenemos los factores de riesgo, ¿no? Que les estamos hablando, si tienen algún familiar diabético, los afroperuanos, latinos, miren ustedes aquí, ¿ok? Las mujeres que tienen diagnóstico de diabetes gestacional, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión, niveles elevados de colesterol, mujeres con síndrome ovario poliquístico, inactividad física, ¿no? Y otras situaciones que lleven a resistencia a la insulina, obesidad severa, ¿no? Acantosis nigricans, etcétera. Diabetes mellitus tipo 1, todos sabemos de qué es la destrucción de las células beta del páncreas, una etiología autoinmune y las condiciones que llevan, ¿no? Aumenta la gluconeogénesis, hay más ácidos grasos libres por lipólisis, lo que lleva a esto, ¿no? Acetoacidosis, que es la presentación más grave de esto, ¿no? Acidosis metabólica es la presentación más grave y hay que tener mucho cuidado con esto porque tienen una tasa de mortalidad relativamente alta. El tratamiento obviamente va a ser inyecciones de insulina. ¿Cuáles son las recomendaciones para los pacientes diabéticos tipo 1? Deben ser tratados pues con inyecciones múltiples de insulina, ¿no? De insulina prandial e insulina basal. Esto es interesante, quisiera que vayan recalando esta clasificación de insulinas prandiales y basales, ¿no? O si no, su bombita, ¿no? Su bombita de infusión de insulina subcutánea, pero no todos tienen las posibilidades de obtenerla, ¿no? Esta es una recomendación de categoría A, muy interesante. Okay, muy interesante. Esta recién está en estudio lo de la bombita, no la infusión. Recién tenemos una recomendación de categoría E, ¿no? Que continúen, ¿no? Después de los 65 años de edad. Hay que educar a los individuos, ¿cierto? Y la mayoría de los individuos también es importante, ¿no? Con diabetes mellitus tipo 1 deben emplear análogos de insulina para reducir el riesgo de hipoglicemia. Es muy importante porque obviamente el principal efecto adverso de emplear insulina es la hipoglicemia. ¿Cuál es ese análogo de insulina? El pramlintide, ¿no? ¿Por qué? Porque es un análogo de amilina, y recuerden que la amilina era un producto que se sintetizaba junto con, ¿no? Insulina, ¿no es cierto? Entonces está aprobado por la FDA para diabetes mellitus tipo 1, retrasa el vaciamiento gástrico, bloquea la secreción de glucosa pancreática y además hace que tenga una sensación de saciedad, con lo que pierdes peso, y al perder peso es muy importante porque eso disminuye la dosis de insulina que sea necesario para el paciente y además mejora los niveles de glucosa. Ahí está la diabetes mellitus, ¿no? Muy gráfico esta imagen. Ahí está la célula beta rozagante, ¿no? Productora de insulina, y aquí necrótica por los efectos, ¿no es cierto?, autoinmunológicos. Diabetes mellitus tipo 2, la gran mayoría, ¿no? Ahí están
los pacientes obesos, ¿no? Multifactorial, resistencia a la insulina, como ya hemos comentado, muchos síntomas que van desde asintomáticos, ¿no? hasta síntomas muy marcados, ¿no? Las famosas 3P, ¿no? O 4P, poliuria, polidiesel, poliuria y pérdida de peso. Tratamiento empieza de todas maneras por el cambio de estilo de vida, dieta, ejercicio y un tratamiento que lo vamos a revisar brevemente. Los síntomas de la diabetes, como les comentaba, ¿no? Pueden irse muy genéricos o pueden no haber ninguno. Los más comunes en verde son los de la tipo 1, letargia, estupor, pérdida de peso, olor a acetona por la mayor producción de acetoácido, ¿no es cierto? Además, ahí puede haber algunas alteraciones gástricas, algunas alteraciones respiratorias. El test que les habíamos hablado, ¿no es cierto? La tolerancia a la glucosa, que tiene que estar en ayuno de por lo menos 8 horas, se toma la glucosa y luego se hacen las pruebas a las 2 horas, ¿no? Para evaluar cómo está el nivel de glicemia. Asimismo, también nosotros utilizamos la hemoglobina glicosilada. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un nivel de hemoglobina que la glucosa normalmente va a glicosilar un porcentaje de la hemoglobina, y eso es lo normal. Pero cuando esta glucosa está muy incrementada, entonces va a glicosilar más hemoglobina, y como el glóbulo rojo tiene una vida media de 3 meses, entonces yo voy a poder saber en esos 3 meses qué tal ha sido el control glicémico del paciente. Es muy importante. ¿Y por qué? Porque miren ustedes cómo se correlaciona. Un nivel de hemoglobina menor de 6, miren ustedes, indica estos niveles de glucosa en plasma, casi normales. Pero cuando empieza a aumentar, miren ustedes en 7 nomás, la glucosa está en 154 en el plasma. Si estuviera en 8, miren ustedes, 183 está la glucosa. Si estuviera en 9, miren ustedes, 200 de glucosa plasmática promedio. Entonces es muy importante esta prueba porque tiene una correlación muy precisa con los valores de glicemia en plasma, tanto en ayuno, bueno, también en ayuno, como prealimentación, posalimentación e inclusive a la hora de dormir. Muy importantes esos valores. Para prevenir o para tratar de retrasar la diabetes mellitus tipo 2 hay que tener una dieta intensa, actividad física, ¿no? Actividad física para tratar de disminuir por lo menos un 7% del peso corporal. Esa es una primera meta. Y aumentar la actividad física por lo menos a 150 minutos por semana. Y eso es una sugerencia categoría A. O sea, no es poca cosa. Asimismo, metformina como terapia para prevenir la diabetes tipo 2. En todos aquellos que tengan prediabetes, metformina, sobre todo aquellos que estén muy obesos, que tengan menos de 60 años, mujeres antes de tener diabetes gestacional y aquellos que tengan elevaciones de la hemoglobina glicosilada a pesar de las intervenciones en el estilo de vida. Sin embargo, mucho cuidado con el uso a largo plazo de metformina porque puede llevar a deficiencia de vitamina B12 y entonces a veces hay que tener cuidado y usar suplementos para evitar la anemia y la neuropatía periférica. ¿Cuál es el manejo? ¿Cuál es lo que se sugiere para manejar la hiperglicemia? Hay varias consideraciones, ¿no? ¿Cuánto está durando la enfermedad? ¿Cuál es el riesgo de hipoglicemia? La expectativa de vida del paciente, las comorbilidades, las complicaciones que ya están establecidas, la actitud del paciente, ¿no? Y miren ustedes que tiene la actitud del paciente, interesante, ¿no? Es algo que puede ser modificado. Los recursos del sistema también pueden ser modificados, pero lo demás, las complicaciones vasculares, las comorbilidades, la expectativa de vida, el riesgo de hipoglicemia tiene menos potencial para ser modificado. Entonces hay que llegar al paciente antes que tenga estas complicaciones. Entonces empecemos viendo la insulina, y les hablaba de que hay insulinas prandiales y basales. ¿Por qué prandiales y basales? Porque nosotros sabemos que normalmente la insulina, cuando hay un consumo de un alimento en verde, líneas verdes, ¿no es cierto? Un consumo de alimento, la insulina se eleva y luego hay una elevación basal. Entonces, justamente en eso es parte el principio del manejo actual de las insulinas. Insulina prandial para simular el pico de insulina que se da después de comer, y insulina basal para simular la secreción basal de insulina. Entonces, nosotros manejamos insulinas prandiales que van a tratar de asemejar lo que sucede con el pico de insulina posalimento, y las insulinas basales que tratan de simular
lo que hace, ¿no es cierto?, o el nivel de insulina en la situación basal o en el estado post-absortivo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos insulinas, por ejemplo, ¿no? Tenemos insulinas, por ejemplo, miren acá, ¿no? Eleva la glucosa, eleva la insulina, eleva la glucosa, eleva la insulina, prandial y luego la basal. La glucosa y luego prandial y luego la basal. Entonces, en ese sentido lo mismo, miren ustedes, esto trata, el objetivo de la terapia es tratar de imitar al máximo posible esta relación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Concentraciones de insulina, yo tengo una insulina rápida, prandial, ya no se entiende así, sino prandial, hay insulina prandial y una insulina basal, ahí está. Es lo que se trata de hacer. La insulina basal obviamente es la insulina de acción prolongada, y la insulina prandial obviamente es la insulina de acción rápida o de ultra rápida, dependiendo cuál sea la posibilidad del uso del paciente. Entonces, insulinas prandiales, estos que tratan de asemejar estos picos después de cada alimentación, y las insulinas basales que tratan de o de imitar la secreción basal de insulina. Luego tenemos, ¿no?, la otra recomendación, ya si tienes instalada la diabetes, también metformina, si no está contraindicada, y en el caso que haya síntomas, por ejemplo, esos pacientes que hayan muy sintomáticos o que tienen niveles de glucosa muy elevados, como más de 300 entonces, o una hemoglobina glicosilada que está más cerca del 10%, aunque es una sugerencia que todavía no tiene mucho sustento, se sugiere usar insulina. O sea, ya no es como antes, que la insulina no, solo al final no. También puede ser iniciada en el paciente muy sintomático o en el paciente que tenga niveles elevados de glucosa, más de 300, o que tenga más de 10% de hemoglobina glicosilada. Ahí están los lugares de acción, que es lo que más importante aquí, es reconocer los lugares de acción de cada uno de los fármacos que combaten a la hiperglicemia, ¿no? Si hablamos de metformina, hígado, músculo, ¿no? Hígado, músculo, ¿okay? Si hablamos, por ejemplo, de las sulfonilurias o de las glinidas, el páncreas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que son secretadores de insulina? Si hablamos de agonistas receptor de GLP-1 o agonistas de análogos de incretina, también estamos hablando a nivel del tubo digestivo y del páncreas, y los inhibidores de PP4 igual. Por otro lado tenemos las tiazolidinedionas, que están actuando básicamente a nivel del adipocito, tejido adiposo, también actúan en otros lugares también, como el músculo inclusive, y tenemos, por ejemplo, inhibidores, ¿no?, de la SGLT2, ¿no?, que se acuerdan que había dos tipos de transportadores de glucosa, unos eran los GLUT y otros eran los SGLT. Bueno, aquí está el SGLT2, que está justamente, recuerdan ustedes, en el riñón. Es otro de los blancos importantes. Aquí tenemos una muy bonita imagen, muy bonita gráfica de un algoritmo de cómo se hace el tratamiento. Quisiera que lo usen al momento de resolver los casos, ¿no? En todos los casos, monoterapia, ¿no? Y la monoterapia es con metformina, a menos que, como dice aquí, no hay una hemoglobina glicosilada mayor a 9, no llegues o está más de 10, ¿no? O hay una glicemia muy alta, o el paciente está muy sintomático. Entonces, generalmente lo que vas a hacer acá es usar insulina primero, en un momento, un tiempo, y luego vas a tratar de ir a una monoterapia, ¿no? Monoterapia, metformina, ¿no? Manejo el estilo de vida siempre como un elemento importantísimo de la terapia, ¿no? Y como ustedes pueden ver, alta eficacia, riesgo de hipoglicemia muy bajo, no hay efectos sobre el peso, ese es un problema. Efectos colaterales, gastrointestinales, sobre todo, principalmente efectos gastrointestinales, diarrea, náuseas, molestias de dispepsia, y en algunos casos acidosis láctica, ¿no? Pero esto es peligroso, por eso se le considera aquí. El costo, bueno, no es muy alto, ¿no? Si no llegas en 3 meses a solucionar el problema, entonces tienes que combinar, pero siempre es metformina más a algo. Puedes asociarle metformina a análogo, por ejemplo, de incretinas, ¿no? Inhibidores de PP4, inhibidores del transportador de reabsorción de glucosa, tiazolidinedionas, sulfonilurias o insulina. Y acá ustedes pueden ver la comparación de ellos, ¿no? Por ejemplo, la eficacia muy alta de las sulfonilurias y de las tiazolidinedionas
de los análogos de incretina también muy alta, y de la insulina obviamente la más alta, ¿no? Pero riesgo de hipoglicemia, ¿no? Moderado, bajo, pero aquí es alto. La ganancia en el peso, ¿no? Con sulfonilurea se gana peso. Con las tiazolinidonas en general se gana peso, lo cual no es bueno. Se gana peso con la insulina, pero miren, se pierde peso con las incretinas, se pierde peso con los inhibidores de SGLT2. Y el costo, bueno, aquí hay unas condiciones que son altos, ¿no? Y bajo lo de estos fármacos. Y la terapia triple en la misma situación. Este gráfico es muy similar, sino que acá nos ayuda para ¿qué? Para considerar la terapia inyectable de combinación, que es insulina basal, más una insulina al momento de comer, más un inhibidor un análogo, perdón, de la incretina más metformina, ¿no? Y para ir terminando, el riesgo o uno de los efectos adversos más complicados, que es la hipoglicemia, ¿no? Glucosa menor a 70, con síntomas asociados a hipoglicemia, con una glucosa menor de 50, 53, y miren esta flecha, ¿no? Está la famosa flecha verde, ¿no es cierto? Aquí sí está la famosa flecha verde, esta vez es de glucosa, que puede llevarnos incluso a pérdida de conciencia, ¿no? Pérdida de conciencia. Aquí ven cuando van a actuar las determinadas hormonas contrarreguladoras. La clasificación de la hipoglicemia, esta me parece un poco más interesante, ¿no? Un valor de alerta menor o igual a 70, clínicamente significativa menor a 54, y la hipoglicemia depende, pues, ¿no? Depende del paciente. ¿Qué síntomas tiene? Ahí están, ¿no? Sobre todo tener en cuenta esto y orientar al paciente, explicar al paciente que estos síntomas son muy importantes, ¿no? Los síntomas autonómicos, adrenérgicos, neurogénicos, ¿no? Sudoración, palidez, temblor, taquicardia, ansiedad, hambre, debilidad, hormigueo, ¿no? Y los otros síntomas neurológicos, que está confundido, altera el comportamiento, está agresivo, hay lapsos de conciencias, hay mareos, disartrias, afasias, ¿no? Tiene problemas para ver, ve todo borroso, hay parecidos hormigueos, ¿no? Convulsiones inclusive. Las recomendaciones para hipoglicemia, ¿no? Es preguntar primero si es que está en riesgo y preguntar los síntomas. Utilizar la glucosa como tratamiento preferido para individuos que están conscientes y que tengan una glucosa menor a 70. Y el glucagón prescrito para aquellos que están en riesgo de hipoglicemia significativa, que está en menor a 54. Si es que se necesita, obviamente el glucagón es caro, es costoso. Lo que tenemos aquí nosotros es la glucosa, y tampoco glucosa, ¿no? Sino la famosa dextrosa. Nosotros usamos aquí en nuestro medio, ¿no? Los pacientes tratados con insulina que tienen hipoglicemia, ¿no? Que no han sido conscientes de eso, tienen que tener sus niveles de glucosa muy estrictos, o sea, mejor controlados, porque la hipoglicemia mata. La hipoglicemia puede causar severos daños, severas consecuencias, entonces hay que tener mucho cuidado para reducir el riesgo de episodios futuros. Y hay que siempre tratar de evaluar constantemente la función neurológica. Y para terminar, y solamente para que lo vean ustedes el costo, vean todo. Primero, esta lámina es bien interesante porque vean, son todos los fármacos que hay, ¿ok? Los fármacos que hay, las dosis, no vayan a ponerse a recetar ahora por favor, ¿ok? Y los costos, miren los costos tremendos que hay, ¿ok? Para 30 días, en un mes, ¿cuánto puede gastar una persona con diabetes? $1,000, $1,357, ¿ok? Si por ejemplo tiene además problema de colesterol, imagínense ustedes, ¿no? Si voy a utilizar un inhibidor de EPP4, $400 al mes, ¿no? Si voy a utilizar una meglitinida, ahí están los precios. Si voy a utilizar biguanidas, ¿sí? Y las insulinas, ¿no? ¿Cuánto pueden costar las insulinas? ¿No? Desde diferente tipo de costos. Muy bien, esto era lo que quería mostrarse para que ustedes tuvieran una versión completa y sobre todo dirigirlos, ¿no? Dirigirlos a que revisen los estándares en el nivel que les corresponde. Ahora es fisiopatología y situaciones normales. ¿Para qué? Para que ustedes después tengan eso bien claro y puedan tratar al paciente con la mayor eficacia y con el mayor sustento de su conocimiento. Gracias, hasta la próxima entonces. Hasta aquí son los temas que corresponden a nuestro examen parcial.